Bueno, buenas noches. Continuando con el ejercicio de humedad relativa y de densidad de vapor de agua, vamos a resolver el segundo punto que nos piden calcular en la página 26, el ejemplo 2.3 nos piden calcular la densidad del aire. Entonces habíamos quedado en el video anterior de que, pues, digamos, anticipándome a la solución del problema, busqué una tabla donde se encuentra la presión atmosférica versus la altitud, ¿cierto? Entonces, con base en esa tabla, esa gráfica, perdón, que la estoy mostrando aquí en el documento, encontré que para la altitud de 1500 metros sobre el nivel del mar equivale a 0,834 atmósferas. Pasando esas 0,834 atmósferas a milibares me da 845,05 milibares. Entonces, ahí tendríamos la presión atmosférica, digamos, por una tabla que describe físicamente la presión atmosférica versus la altitud, ¿cierto? Bueno, entonces, sin embargo, en el mismo documento, en el mismo libro de Gustavo Silva Medina, en la tabla número 2.1, página, ya les comento la página, me pasé, espera un momento, no sé si me pasé, sí, página 18. Tabla número 2.1, atmósfera estandarizada, relación entre altura, temperatura y presión atmosférica. Bueno, entonces, si ustedes ven acá, altura sobre el nivel del mar, 1000 metros, una presión atmosférica de 898.7 milibares. Y para 2000 metros sobre el nivel del mar, una presión atmosférica de 794.9 milibares. Eso quiere decir que yo sí saco un promedio, ¿cierto? Para los 1500 metros sobre el nivel del mar. Una interpolación, un promedio entre estos dos valores, que me equivaldría para 1500 metros sobre el nivel del mar, me daría aproximadamente una presión atmosférica de 846.8 milibares. Entonces, pues si cotejamos o comparamos los resultados de la gráfica anterior que me dio 845.05 milibares y por medio de la tabla 2.1 846.8 milibares, pues digamos que ya tengo una certeza, ¿cierto? Que pues sí, ese es el valor promedio. Sin embargo, como estoy en el libro de Gustavo Silva Medina, me voy a tomar como presión atmosférica finalmente el de 846.8 obtenido con la tabla 2.1. Entonces aquí les muestro la equivalencia de una atmósfera a milibares para hacer la conversión. Y en la ecuación 2.7, en la ecuación 2.7, en la ecuación 2.7 tenemos, acaba de pasar, acá está. Tenemos la ecuación de calcular la densidad del aire, ¿cierto? Entonces, la densidad del aire es igual a presión atmosférica según altitud, que la acabamos de obtener, ¿cierto? A RA sub S, que es una constante del aire seco, que ya sabemos que es 280 y algo, 287 si no estoy mal. La temperatura del aire en grados Kelvin ya lo obtuvimos. Por 1 menos 0,378 por la presión de vapor sobre la presión atmosférica. Listo. Entonces, al tener esa ecuación, nos damos cuenta que tenemos todo excepto la presión de vapor del agua. Entonces, aquí entra una dinámica. Resulta que hay una ecuación, encontré mejor la de Silva Medina, que es la siguiente, la ecuación 2.6. Aquí dice ecuación 2.6 del libro Silva Medina. En el libro de Monsalve por ahí hay una ecuación, digamos, no me gustó mucho.
hay que calcular hay otras cosas, digamos que esta es como más rápida. Entonces aquí podemos calcular la presión de vapor por medio de una ecuación. Entonces tenemos aquí la constante de aire seco dividido en 0,622 porque resulta que acá hay una constante de RW que es una constante auxiliar del gas de los gases. Entonces eso se puede transformar a la constante del aire seco sobre 0,622 por la densidad del vapor del agua por la temperatura en grados Kelvin, ¿cierto? Entonces, pues yo aplico la ecuación, tengo todo, ¿cierto? Tengo la temperatura 298,15 grados Kelvin, la densidad del vapor de agua la había calculado en el anterior problema, 0,0184, tenemos este factor y me da 25,36 milibares. Bueno, aquí hay una situación, digamos, que en un principio no le había dado cuenta, pero paradójicamente me dio igual al ED que había calculado antes, 25,36 sobre presión de vapor de saturación. Bueno, digamos que hay una particularidad que no me sé explicar por qué dio esa, digamos, ese igual valor, ese mismo número. Por ahí hay una similitud con la ecuación, bueno, puede ser más bien por ahí. Pero digamos que esa fue la ecuación esa fue la forma para calcular la presión de vapor por medio de una ecuación, ¿cierto? Ya vamos a ver que yo traté de hacerlo por otro lado. Entonces, con base en esto, pues ya tenemos todo para calcular la densidad del aire. Reemplazamos, ¿cierto? La presión atmosférica 846,80 milibares, la constante 287 por la temperatura en grados Kelvin. Presión de vapor lo acabé de calcular, 25,36, reemplazo. Y eso me da 0,97841. Y ahí fue donde empezaron como mis dudas, que duré bastante tiempo, como unas 6, no más, como unas 8 o 10 horas, intentando encontrar la respuesta, que me da acá el enunciado en la página 26, en la parte que dice que la densidad del aire debe ser 1,006 kilogramos metros cúbicos. Para ser honesto, no encontré de ninguna forma posible que esa sea la respuesta. Encontré fue dos caminos que me conducían más o menos al aproximado a la respuesta inicial que le acabé de mostrar, que la densidad del aire es 0,97841. Consulté algunos libros de termodinámica, consulté algunos libros de mecánica de fluidos, que pues digamos que yo he dictado varias veces esa materia, muchas veces, y llegué como a la conclusión de buscar esa ecuación de presión de vapor que obtuvimos por esta ecuación por medio de una tabla, así como habíamos calculado, como habíamos mostrado antes, la presión atmosférica por una figura, que era esta, la que ven aquí con letras rojas y un cuadro amarillo. Entonces encontré por una tabla de mecánica de fluidos que hay la presión del vapor de agua para determinada temperatura. Entonces hice eso, pero bueno, pero antes de que continuar, digamos, como el segundo camino, la alternativa que planteo, para revisar que este resultado sea coherente, ¿cierto? Yo hice un pequeño truco. Yo me devolví aquí conociendo la respuesta de 1,006 y dejé como única incógnita presión de vapor. Si hago eso por aproximación o despejo de ahí por la presión de vapor, digamos igualándolo con respecto a lo que diría la ecuación, para que me dé ese mismo resultado del libro, la presión de vapor del agua me debería dar 37,1022 milibares, que es más alto que la presión de vapor que yo calculé por 25,36 milibares. Digamos como para que ajustar o de alguna forma, como le dijera yo, ahí machetear, no es la palabra adecuada, pero bueno. Entonces busqué por otro texto y encontré
que la presión de vapor del agua a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados es de 23,776 milímetros de mercurio, o su equivalente a 31,699 milibares. Esto lo busqué por dos fuentes diferentes, algunos textos. En las dos últimas páginas les muestro esos dos textos. Entonces, por ejemplo, en esta primera tabla, entonces busco la temperatura, ¿cierto? 25 grados. Y observamos aquí 0,03109 bares. Y pues lo que me quiere decir que si lo paso y lo multiplico por 1000 para pasarlo a milibares me da 31,69 milibares, que es lo que yo le saqué acá. Y busqué otra fuente, digamos como dos fuentes, ¿cierto? Esta es más completa, me gusta, la anterior me gusta más porque aparte de la presión de vapor de 0,03169 bares, si ustedes observan acá, me muestran los volúmenes específicos y la energía interna que debería tener el líquido, es decir, es más técnica. Mientras que busqué otra más sencilla, bueno, realmente la que encontré en la red, y para 25 grados centígrados, aquí se observa mejor, la presión de vapor es 23,776 milímetros de mercurio o 31,699 milibares, es decir, 31,7. Es decir, con esas dos fuentes que quedan adjuntados en el documento, yo pues tomé el camino de sacar la presión de vapor en vez de una ecuación, sacarla por una gráfica de unos ensayos físicos de un laboratorio que se encuentran habitualmente en varios libros de mecánica de fluidos, y pues me quise ir por ahí. Después de tanto buscar y leer y releer y mirar qué podía estar pasando para que no me diera este resultado. Entonces, con base en eso, vuelvo y calculo con la ecuación anterior la densidad del aire, usando en esencia lo mismo, pero sorpresa, con la presión de vapor de 31,70 milibares, que es de la fuente que les comenté, que está atrás. Y me da con esto una densidad de 0,7561. Eso me genera ahí una situación que es, no me explico por qué, y ese fue el otro dolor de cabeza, no me explico bien por qué esos dos parámetros me dieron iguales. Este es el momento que no sé. ¿Cómo es posible que esta presión de vapor, a no ser de que yo tenga mal, esté pasando algún concepto por encima o algo, la presión de vapor me dé igual a la presión de vapor saturado, es decir, ese 25,36 milibares me da lo mismo que el ED o el E que habíamos calculado antes? Ahí hay algo que por ahí puede ser el error, pero estuve revisando varios libros, las ecuaciones son básicamente las mismas, no cambian, o cambian, son mínimo, pero es lo mismo. Ustedes lo pueden también, constatar lo que les estoy comentando con el libro de Monsalve. Y pues honestamente no di, miren, la presión de vapor saturado 25,36. Entonces, viendo de que eran iguales, yo dije, es algo extraño, entonces por eso preferí buscar la presión de vapor por medio de unos ensayos físicos que generalmente se presentan en los libros de mecánica de fluidos al terminar, en los anexos. Lo que les quiero comentar, que para mí esta sería verdaderamente la respuesta, que la densidad del aire es 0,97561 kilogramos metros cúbicos, considerando que la presión de vapor es 31,70 milibares para una temperatura de 25 grados centígrados. Eso, digamos, esa fue como mi gran conclusión. Y definitivamente, a no ser de que yo esté equivocado o el texto esté equivocado, la densidad del aire no me da por ningún lado, ¿cómo se dice? Que sea 1,006 kilogramos metros cúbicos. Bueno, en estos momentos ya vamos a terminar los 15 minutos, entonces nos queda el inciso C y el inciso D para el próximo o los dos próximos videos. Muchas gracias.